radiografía de con el doctor Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Estamos ya aquí listos, transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio de Caldero Radio. Son las 5 de la tarde con 1 minuto y 42 segundos en esta tarde de miércoles justamente 28 de septiembre. Se nos fue prácticamente el mes y es un gusto poder estar conviviendo y compartiendo esta hora que tenemos hacia adelante con todos ustedes. Soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante que es pasión y medicina. Hoy no vamos a hablar un tanto de enfermedades, sí, por supuesto vamos a comentar algo de ello, pero hoy vamos a hablar un poquito más de la historia del médico, de qué hace, de cómo trabaja y de muchos puntos que creo que vale la pena compartir para que ustedes como radioescuchas, como televidentes o cibervidentes o no sé cómo llamarlo, que nos siguen por todas las redes sociales, pues vean todo esto que hacemos, todo esto que pasamos, todo esto que vivimos, pero sobre todo toda la pasión que le ponemos para poder siempre estar al servicio de los pacientes, como es costumbre con todos los invitados que tenemos aquí, que son de excelencia. Les recuerdo, mis redes sociales me pueden encontrar como Dr. Lavariega Saráchaga, como doctor abreviado, prácticamente en todas las redes sociales, además de teclear mi nombre en su buscador favorito, la Manuel Lavariega Saráchaga, y ahí les va a aparecer toda la información de todos los contenidos y todo lo que hacemos para poder servirles a todos ustedes. Así que vamos a pasar esta pequeña cápsula que vale mucho la pena que ustedes vean, que ustedes escuchen y sobre todo que se sensibilicen un poco de toda la travesía que pasamos para poder ser médicos. Así que mi querido Cha, y también aprovecho, mi querido Cha y Jazz, en los controles. Gracias por su apoyo. Así que pasa la cápsula, Cha, por favor. La medicina es una de las profesiones que más dedicación, compromiso y vocación requieren, ya que dedican muchos años de su vida a estudiar para procurar la salud de sus pacientes, sin importar cuál sea su pasado, su presente o a qué se dediquen. Ellos y ellas cumplen con su misión en la vida. Pueden marcar una diferencia real en la vida de las personas al ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento. Todos los médicos están de acuerdo en que no hay mayor alegría que curar a un paciente o para un investigador médico que descubre un nuevo tratamiento para determinar una enfermedad. En México suelen durar 6 años en la universidad, cifra que puede ascender hasta los 7 años. Tanto de la Secretaría de Educación Pública como de la Secretaría de Salud se encargan de supervisar la calidad de los contenidos impartidos durante los años que dura la carrera. Estos años de estudio no terminan ahí, porque durante toda su vida profesional tienen que continuar sus estudios, especializarse para adaptarse a los nuevos avances tecnológicos y científicos que afortunadamente surgen cada día. La medicina da muchas satisfacciones a quienes la practican y muchos beneficios para quienes la reciben. Hay muchos ámbitos de la vida donde ellos son los principales profesionales para cambiar la realidad de muchas personas. Quédate en la radiografía con el doctor Manuel Lavariega y su invitado el doctor Yasef Antunes, donde nos platicarán sobre pasión y medicina. Pues ya vieron este pequeño video, esta pequeña cápsula que Jazz nos apoyó a grabar y a realizar. Pero en realidad pues es una muestra de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos y de todo lo que pues de alguna manera invertimos para poder llegar a ese pequeño punto inicial que es ser médico general. Después de ahí nos especializamos, hay muchos que se quieren quedar como médicos generales, que es completamente respetable, pero hay quienes sí quieren hacer especialidad o quienes sí hicimos especialidad, hay quienes siguen estudiando doctorados, maestrías y otro tipo de cursos de preparación. Pero ese es el punto, que el médico siempre tiene que estar a la vanguardia, siempre tiene que estar estudiando, siempre tiene que estar preparándose. Y de verdad es un gusto para mí poder darle la bienvenida el día de hoy a mi querido amigo, a mi querido colega, el doctor Yasef Antunes Montes.
Él realmente es una persona, un profesional de la salud y un buen amigo que tengo desde hace muchos años. Hemos trabajado en conjunto en diferentes actividades. Ya iremos platicando durante esta hora de todo lo que hemos hecho. Pero quiero aprovechar para dar una breve introducción. Él es médico cirujano, es egresado de la Escuela Superior de Medicina. La Escuela Superior de Medicina, exactamente, del Politécnico. Ya lo escucharon. Él además es residente de segundo año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas. Él está haciendo su especialidad en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en los hospitales como Joco, Valbuena, La Villa y todos los que se sumen y todas las rotaciones que tiene. Además es el director de una revista que se llama Rumbio. Así es, sí. Es el de ultrasonido, o sea, él es realmente un médico especializado en el tema de ultrasonido y ultrasonido clínico, ultrasonido diagnóstico. Es además médico de vuelo, ¿sí? También. Estuvimos juntos ahí en la fundación, estuvimos haciendo vuelos juntos. También quiero decirles que es algo que ahorita él les va a comentar en rescate de alta montaña, ¿correcto? También ahí estamos en la brigada de rescate y socorro alpino. En la parte médica. Y pues también ahorita platicaremos ahí un ratillo de qué también vamos a platicar de eso. Evidentemente es un gran profesional de la salud. Tiene muchos cursos, estudios, posgrados, actividades, diplomados. Pero bueno, ya iremos platicando un poquito de ellos uno a uno. Mi querido doctor Yasef Antúnez, amigo, un gusto tenerte aquí, bienvenido. Un abrazo. Y de verdad es un honor tenerte como invitado esta tarde para que nos platiques un poco de tu historia y también nos platiques un poco en términos generales de lo que haces y los médicos. ¿Qué tanto trabajan, qué tanto hacen, qué tanto se desvelan, qué tanto la sufren? Porque sí, la sufrimos. Claro, sí, y sí. Pues cuál es la recompensa. Así que sé bienvenido a tu programa y de verdad un honor tenerte acá. Pues muchas gracias amigo, igual a tu auditorio que te está escuchando y que pues cada vez crece cada vez más. Es un gustazo estar contigo en todas las actividades que hemos tenido la oportunidad de realizar juntos. De acuerdo, y que pues no son las únicas, ¿no? Hemos hecho muchas actividades juntos que gusto poderlos compartir. Y ahorita igual en este momento para hablar acerca de este tema tan interesante, ¿no? Que es la pasión y la medicina. Y pues es cierto, ¿no? Todo lo que dices, el médico tarda para convertirse en médico general entre 6 y 7 años, dependiendo de la universidad y del programa de estudios, para convertirse pues en médico general, y posteriormente ya de ahí cada uno se va decantando por lo que prefiere. Puede ser la actividad clínica en las diferentes especialidades que existen, ya sea cirugía general, pediatría, medicina de urgencias, anestesiología. Y hay pues otros que quieren continuar con su preparación en una subespecialidad o en una alta especialidad o lo que ya le pueda seguir, ¿no? Y pues es un largo recorrido, es bastante pesado. Uno tiene que dejar muchas cosas de lado de su vida personal, su vida particular. Uno hace muchos sacrificios desde la familia, desde el propio desarrollo personal como individuo. Se viene sacrificado por estar tanto tiempo y tantos años ahí dentro de un hospital y pues como dice el nombre, residir dentro de la institución médica para prepararte en cada una de las especialidades. Y pues tú, más que nada que ya terminaste una, también nos puedes confirmar pues esto, ¿no? No, y es algo que definitivamente requiere una preparación mental muy importante. Requiere una preparación física también. Requiere una preparación también académica, porque hay que estar estudie. Pero sobre todo requiere un gran corazón para poder estar ahí, porque es bien difícil
sobre todo tú, a los casos que ves, pues que llevan pacientes graves, críticos, que llevan pacientes con un compromiso importante de su vida. Digo, todos los médicos lo vemos, pero el especialista en medicina de urgencias, el residente de medicina de urgencias, está metido ahí en ese pequeño filito que puede llegar a ser tan endeble entre perder la vida y poder recuperarse. O sea, realmente lo que ustedes hacen como urgenciólogos hace una diferencia en la vida de las personas. Y pues cuéntanos un poquito de esa vida de residente. Vamos a empezar por ahí. Ya nos platicaste todo el esfuerzo que genera el ser médico, los 6, 7 años, en tu caso 7, en el mío 6. ¿Por qué son 7 años de medicina en el Politécnico? No lo sé. ¿Por qué son 6 años de medicina en otras escuelas? Tampoco lo sé. Pero esas diferencias creo que tienen que ver más bien con el tema del hipartero que tiene la Superior de Medicina y el homeópata que también tiene la Escuela Superior de Medicina y Homeopatía. Creo que es ese año extra lo que hace que sea de 7 años, pero en realidad todos terminamos como médicos cirujanos. Así es. ¿No? Entonces, pues ahí, bueno, ya es como cualquier carrera, estudio, tareas, exámenes y demás. Lo que hace diferente a la medicina, pues es el internado médico de pregrado, que es el 5º año de la carrera, en el caso de la Superior de Medicina, el 6º año de la carrera, y el servicio social, que en mi caso fue el 6º año de la carrera, en el caso del doctor Antúnez el 7º año. Pero bueno, eso es la diferencia que creo que podría llegar a explicar esta parte. Pero siendo residente, ¿cómo vives la residencia? Ya eres R2, ya eres residente de 2º año, ya no eres R1. Yo me acuerdo cuando tus primeros días de guardia, es más, me acuerdo cuando estabas haciendo el examen. Ya tiene algunos años que nos conocemos el doctor Antúnez y su servidor. Pero ¿cómo vive la residencia un médico como tú? Pues, como tú sabes, a lo largo de los años que nos hemos tenido la oportunidad de conocer, no fue mi prioridad en un inicio, terminando la carrera de medicina, nunca fue mi prioridad hacer el examen de residencias médicas, este examen que de hecho actualmente no estoy seguro si ya terminó o todavía se está realizando en estos días, el examen nacional de residencias médicas. Creo que fue el último día, no estoy bien enterado, sí, pero sí sé que ayer hubo sede. Hubo examen, sí. Y entonces está pues todavía en curso o ya terminó, ¿no? Pero es uno de los exámenes creo que más le estresan a todo médico recién egresado de la carrera, y yo particularmente viví durante los 7 años de la carrera de medicina en cierta manera estresado por ese examen. Pensaba durante mucho tiempo que ese examen era el que pues prácticamente iba a definir el resto de mi atención médica. Y conforme iban pasando los años, pues cada vez me iba dando cuenta que pues no era así, ¿no? No era el examen que definía tus próximos pasos. Pero pues bueno, yo realicé el examen en 2 ocasiones, siempre fue para medicina de urgencias. A mí, desde que nos empezamos a dedicar en una de las ramas de la medicina de urgencias, que pues es esta parte extra hospitalaria, esto fuera del hospital, en las ambulancias de terapia intensiva, de urgencias avanzadas, o en las ambulancias aéreas, es donde pues empezamos esta práctica. Y pues ya en ese entonces yo sabía que la medicina de urgencias era una rama de la medicina que a mí me interesaba, ¿no? La patología en agudo, el resolver la patología en agudo, y a partir de ahí pues hay ciertas condiciones que ponen en riesgo la vida, que particularmente pues van interesándole más dentro del resto, ¿no? A cada uno de los médicos. Y a mí así me pasaba. Y para entrar pues un poquito a lo mejor como antecedentes, en el internado que yo lo hice en Toluca, en el Centro Médico Adolfo López Mateos, ahí en la parte de urgencias, recibíamos todos los helicópteros de Relámpagos, que es el equipo de rescate del Estado de México. Algo que aquí en la ciudad son los cóndores, ajá. Y yo pues me fascinaba, ¿no? La verdad, cómo llegaba cada uno de los helicópteros y los tipos de pacientes que recibíamos ahí como hospital de tercer nivel. Y no se me va a olvidar, alguna vez recibimos 3 relámpagos en una guardia de un accidente que se hizo pues en alguna de las carreteras del Estado de México. Y a partir de ahí dije, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero formar parte de este tipo de actividades. En el servicio social, que me tocó irme en la sierra, una plaza de servicio social doble C,
en la Sierra de Querétaro, que a mí me trajo muchas satisfacciones y pues no quedó de más, ¿no? O sea, vi muchos pacientes de urgencias, incluso tuve hasta brote de influenza ahí en el hospital, en el centro de salud que estaba, en el servicio, y pues todavía apoyó más, ¿no? El hecho de que yo decidiera hacer o convertirme en algún momento en médico de urgencias. Y a partir de ahí, pues una vez terminada la carrera de medicina, se cruzó el sismo del 19 de septiembre. Tuve la oportunidad de acercarme ahí y estar trabajando muy estrechamente en Álvaro Obregón 286. Fuimos de los primeros que llegamos, abrimos una unidad de choque que hicimos allá afuera con los cojines y las mesas de una unidad quiropráctica que está en contraesquina. Y a partir de ahí pues hice varias amistades. Uno de ellos fue un gran amigo que es Carlos Contreras, que de una empresa que se llama Concord Defense, y en ese entonces él le vendía y le proveía todo el equipo de medicina de trauma para la Sedena, la CEMAR, Gendarmería, fuerzas del orden particulares, privadas y de carácter federal. Entonces ahí tuve la oportunidad de entrar con él y dedicarme a dirigir esta parte de educación de todos los equipos de trauma que se desarrollan para la medicina de combate, ¿no? La medicina de guerra. Y ahí con él, pues, trabajamos con los torniquetes. Que déjenme decirles que el doctor Antúnez, además de ser médico, fue militar. En el 2008, 2009, estuvimos ahí en el primer batallón de infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, precisamente en el batallón de sanidad, ahí. Y pues ahí fueron, digamos que donde aprendí o conocí, ¿no? Todos estos equipos que finalmente fue lo que me llevó ahí con Carlos en Concord Defense a desempeñarnos ahí, ¿no? Y traíamos todos los cursos directamente de Estados Unidos, del TC3, del Tactical Combat Casualty Care, y cuando estaba pues entrando muy en vigor lo de medicina de combate aquí a México, en vez de que nosotros hiciéramos aquí cursos, traíamos a los Rangers, a los Navy SEALs, se contactaba un grupo y se traían a que dieran aquí las capacitaciones a la Sedena, a la CEMAR y a la Policía Federal, Gendarmería en ese entonces, ¿no? Y cuando se había quedado alguna capacitación, o sea, por ejemplo, al personal de escoltas de los grandes funcionarios de, no sé, Santander o HCBC, que fueron algunas corporaciones con las que trabajamos, les dábamos la capacitación de cómo usar correctamente el torniquete, cómo usar los vendajes compresivos para el control de hemorragias masivas, y estuvimos trabajando pues ahí muy, muy, muy padre. Y me acuerdo que ahí publicamos un artículo de clasificación de torniquetes con Carlos Contreras y Concord Defense, y pues de ahí, ¿no? Ya se estaba uno perfilando para ese ¿cómo decirle? Ese perfil. Y para la medicina de urgencias, ¿no? Me gusta mucho el ultrasonido también. Ya sabes, ¿no? Va a haber una parte en la que vamos a platicar de esto. Me gusta mucho el ultrasonido y particularmente a mí me gusta mucho el ultrasonido en la aplicación del paciente en urgencias. Y también pues tomamos un diplomado de ecografía general, ecografía de urgencias. Y pues ahí había más herramientas, todavía más para afianzar esta decisión. Y yo me acuerdo cuando hice el examen y yo nada más lo había hecho para ver ver cómo estaba organizado. Y me acuerdo que estaba en Oaxaca en un congreso de ultrasonido. Estábamos hablando acerca de ultrasonido, me acuerdo que ultrasonido pulmonar y todo esto. Y pues alguien me habló a las 3 de la mañana, yo estaba dormido en el cuarto del hotel y me dice, oye, fíjate, revisa ya los resultados del ENARM porque ya están listos y creo que te quedaste. Y yo así, no, como creas, yo nada más fui a hacer el examen para pues ver qué pasaba. Y después de que me convence, reviso los folios y pues ahí estaba, ¿no? Seleccionado estaba mi folio, ya aparecía y fue en un momento inicial, en vez de darme felicidad, pues fue como así, chin, ¿ahora qué voy a hacer, no? Pues porque ya estaba trabajando, tenía que pagar algunas deudas, tenía que seguir con algunas responsabilidades que había adquirido en ese momento. Entonces era un poco difícil, pues bueno, ahora adaptarte a la decisión de, bueno, continúo con el programa de urgencias, voy y me inscribo o lo dejo pasar, ¿no? Y pues después de meditarlo un buen tiempo, pues decidí, ¿no?
acercarme, buscar una sede, y así es como yo fui a solicitar entrar a la Secretaría de Salud del Hospital General Balbuena, que es mi hospital sede. Y eso fue porque en ese entonces yo trabajaba, tú sabes que trabajaba en el servicio médico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí como jefe de turno de la Terminal 1, que es a llegadas nacionales e internacionales. Y los pacientes que nos llegaban graves, ya sea del vuelo o ahí mismo en el aeropuerto, muchos de ellos los llevábamos a Balbuena, porque era una vez que se regulaba el paciente por el centro regulador, pues nos enviaban ahí, además hasta 15 minutos del aeropuerto. Y eran casos muy, muy graves algunos, muy interesantes, y yo pensé en ese momento que pues era una sede adecuada para poderme inscribir y cursar ahí la especialidad de urgencias, porque pues, si yo llevo este tipo de casos ahí, pues qué nomás va a llegar, ¿no? Y hasta esa fecha era lo único que yo sabía del hospital, ¿no? Ya una vez que ingresé ya pude conocer todo el antecedente que tiene el Hospital General Balbuena, que es una historia bastante interesante, es una historia pues muy bonita que no es reciente, y pues es algo padre. ¿Cómo ves? Es algo padrísimo y es algo increíble realmente que se formen recursos humanos de la salud en este hospital. No solo hay residentes de urgencias, hay residentes de cirugía general, de pediatría, de gineco, de medicina interna, y hay incluso de ortopedia, y hay incluso otras subespecialidades, ¿no? Sí, van a hacer ahí rotaciones, pues residentes de otras especialidades médicas, y particularmente con la medicina de urgencias, pues es el hospital en el que nace la especialidad de urgencias médicas en México y en América Latina, ¿no? Eso pues es algo muy sabido en el ramo de la medicina de urgencias, y es algo muy curioso porque el Hospital General Balbuena nace como un puesto de socorro que había en la Ciudad de México, y la historia por ahí está como un poquito tergiversada porque dicen que la especialidad nació posterior al sismo del 85, y en marzo del 86 ya estaba la primera generación de médicos urgenciólogos en el Hospital General Balbuena como primera sede de urgencias en México y América Latina. Pero pues desde que se formó prácticamente el Hospital Juárez de México, todavía por ahí a finales del México independentista, si no me equivoco, estaba ya creado el Hospital Juárez de México, y estaban derivándose todos los pacientes de trauma que salían de la zona centro de la Ciudad de México hacia este primer puesto de socorro, ¿no? Que es el puesto de socorro número 1 Balbuena, que posteriormente, como sus ambulancias tenían una cruz, ya había otras organizaciones que también tenían una cruz, había que diferenciarla, ¿no? Y ahí como nace la Cruz Verde. Y en un inicio le llamaban la Cruz Verde de Balbuena, y así es como se le conocía al hospital. Y ya después, por ahí no tengo bien el dato, pero a principios de los 60, más o menos ya cambia el nombre de puesto de socorro número 1 o Cruz Verde Balbuena al Hospital de Traumatología de Balbuena, que era uno de los hospitales que junto con el Hospital de Traumatología de Coyoacán, que era el hospital, después se hizo el Hospital General Joco, eran los que brindaban la atención de trauma de la Ciudad de México. Y el Hospital General Balbuena pues está en una zona de la Ciudad de México como foco rojo. Llegan ahí todos los pacientes de las zonas o con las cuales atiende, que es pues La Lagunilla, Tepito, La Merced, el centro. Entonces llega una población de trauma con casos bastante interesantes, muy graves, y pues eso fue lo que hizo que naciera ese hospital como uno de trauma. Y ya posteriormente al sismo del 85, pues ya se había visto la necesidad de un médico especialista que tuviera las capacidades para atender no nada más las urgencias de trauma, sino las urgencias médicas de condiciones no traumáticas y traumáticas, que tuviera una formación específica, porque tú sabes, antes había médicos que no eran especialmente urgenciólogos, sino había médicos generales o cirujanos internistas o internistas dentro del departamento de urgencias, y es correcto que cada uno de los especialistas sepa manejar las urgencias de su especialidad, pero no había un especialista que supiera manejar las urgencias de todas, ¿no? Uno que se dedicara de manera integral a manejar todos estos todas patologías en agudo, todas aquellas condiciones que pusieran en peligro la vida de una persona, ¿no?
Después del sismo se crea la especialidad de medicina de urgencias y te digo que en el 86 ya estaba la primera generación de médicos urgenciólogos de Valbuena, y a partir de ahí, creo que antes de o principios de los años 90 empieza el Instituto Mexicano del Seguro Social a generar su propia especialidad de urgencias, y a partir de ahí ya entra algunas otras dependencias, ya más adelante en el 90 y finales de los 90, para no errarle tanto en la fecha, ya entra Secretaría de Salud Federal a crear también su programa de urgencias, y ya tenemos la especialidad en el Hospital GEA, en el Hospital Juárez, en el Hospital General, en algunos hospitales del ISSSTE, que se empieza a crear, y pues de ahí para adelante ya todo lo demás es historia. Es una especialidad con mucho desgaste pues mental, desgaste físico, porque siempre la afluencia de pacientes en urgencias no para, y llegan y llegan y llegan. Entonces es mucho desgaste físico, es mucho desgaste también pues mental, y uno sale pues muy, muy, muy cansado de todas esas guardias, ¿no? En general hay ocasiones pues en las que no puedes comer, no puedes salir a comprar algo. A veces te das tus oportunidades, pero conforme va subiendo el grado académico, la responsabilidad. Pues, tú sabes que la responsabilidad va creciendo, o la carga de trabajo también va siendo diferente. Entonces, cuando eres residente de primer grado, pues a quien más le cargan el trabajo y a quien más al R1 le están picando las costillas, pues es al R1. Ya después va siendo menos al R2, y al R3 pues prácticamente ya se encarga de coordinar, dirigir al equipo de residentes de urgencias, ¿no? Hablas ahorita del desgaste. ¿Qué es lo que mueve a un médico como tú? Estar posguardia, es decir, saliste hoy en la mañana de guardia, estuviste desvelado toda la noche, y estar aquí ahorita platicando, y estás tranquilo, estás fresco, estás despierto, estás con toda la actitud, con toda la fuerza. ¿Qué te mueve para estar aquí? Porque eso es lo que lo mueve de la guardia de ayer para hoy, pero quiero decirte, eso es lo que te mueve como médico en general, o sea, no nada más de la guardia de ayer para hoy, sino es lo que te mueve a ti, seguro me mueve a mí, seguro mueve a muchísimos médicos. ¿Qué es lo que te hace estar aquí hoy, después de una noche de guardia? Pues yo creo que cada médico va a tener sus propias, su propia motivación, o a lo mejor te explica eso de manera diferente y según su punto de vista. En primera, ya dormí un ratito, entonces eso favorece bastante. Cada que tengo oportunidad después de la guardia, pues es dormir. Llegas de la guardia y hay que descansar. Pero fuera de eso... Pero dormiste un par de horas, ¿no? Un parcito de horas, sí. Y con eso estás listo. Y con eso a veces es suficiente, ¿no? Pero algo a mí personalmente, Omar Yasef, es el rol que juega el trabajo o la actividad que tú estás desempeñando en tu vida. Y no voy a dar no te voy a dar como una respuesta muy romántica de es que los pacientes y el dar el todo por el paciente y verlo como mejora y recibir una sonrisa. Una sonrisa, John, gracias, es lo que me mueve. Y pues la verdad es que no. Eso a mí particularmente no me mueve. El rol del trabajo en mi vida es lo que a mí me mueve. Yo creo que el rol o el trabajo que debería, y lo voy a generalizar un poco, el rol que debería de tener el trabajo en cada una de las personas es la manera en la cual tú te conoces a ti mismo. A través del trabajo o de las actividades que tú realizas es la manera en cómo tú te conoces a ti mismo, y es la cual tú le das sentido a tu vida. A través del trabajo tú te conoces a ti mismo, tú le das sentido a lo que tú haces, ¿no? Y para mí el ser o convertirme en un momento en médico de urgencias es lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Es lo que le da... A través de eso me conozco más a mí mismo, ¿no? Y me es gratificante eso. Porque, por ejemplo, imagínate que alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer el trabajo de tu vida, ¿no? Te voy a pagar, no sé, $500,000, ¿no? Por ser el gerente o el supervisor de calidad de cómo adquirimos el atún, ¿no? Estoy dando un ejemplo, ¿no? Y tú como coordinador
coordinador de calidad para ver cómo conseguimos el atún, tienes que garantizar cómo se da final a la vida del atún, cómo se pesca o las mejores formas para conseguir el producto, y a lo mejor eso pues puede no ser tan gratificante, porque finalmente estás garantizando la calidad de quitarle la vida a un ser vivo, ¿no? Y es como un ejemplo muy general, ¿no? que pongo, ¿no? Y puede que a lo mejor sea un trabajo muy bien remunerado, pero a lo mejor no te llena. No te llena, no te garantiza el hecho de que tú crezcas como persona, crezcas como individuo y te conozcas a ti mismo a través de tu trabajo, ¿no? Y es lo que a mí me sucede siendo médico de urgencias. No siempre pasa, no todas las guardias sucede, pero hay guardias en las que sí salgo muy satisfecho con lo que hice, aunque haya sido una sola cosa, ¿no? Y para platicarte rápido, cuando estaba como residente de primer año, tuvimos una paciente que llegó ya referida, y referida es como, para decírtelo en buena onda, pero prácticamente la batearon de muchísimos hospitales, venía desde el Estado de México, y la batearon de muchos hospitales porque no la podían según atender. Y cuando llegó con nosotros, pues llegó una paciente pálida, diaforética, o sea, sudando, y diciendo: es que ya me batearon de muchísimos hospitales, no me atienden, me duele mucho el abdomen. Y tú la veías pálida, y ya sabes que clínicamente así es un paciente que está pues chocado, ¿no? Un paciente que ya perdió o una cantidad de volumen suficiente como para llevar ese oxígeno, perfundir esos tejidos de manera distal. Y llegaba clínicamente chocada, ¿no? Tú la veías. Entonces la acostamos, la revisamos, y lo primero que yo le dije a la residente de segundo año que estaba conmigo es: hay que traernos el ultrasonido y hacerle un FAST, ¿no? Y que el FAST, pues ya sabes que es esta exploración del abdomen de ciertas ventanas específicas buscando líquido libre o sangre en la cavidad abdominal, y eso se convierte en una urgencia, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces, en menos de 15 minutos la acostamos, la revisamos, identificamos que estaba en estado de choque, fui por el ultrasonido, lo traje, lo conectamos, y en menos de 5 minutos vimos en las ventanas que tenía líquido libre en cavidad. Esto nos hablaba pues de que había sangre dentro del abdomen, ¿no? Y el único foco, origen del sangrado, pues era un embarazo ectópico roto, ¿no? Porque era una chica de 20 años, no recuerdo la exacta, 20 años que tenía. Entonces era el único foco que nos orientaba para, pues esto es lo que probablemente esté causando el problema, ¿no? Y así como entró, así inmediatamente empezamos a administrarle en un inicio líquidos, a tomarle sus muestras de laboratorio, a hacer todo para que se cruzaran y tiparan concentrados eritrocitarios para pasarle sangre. Y así, antes de que estuviera hasta cambiada, ya la habíamos comentado al gineco, se hizo lo que se tenía que hacer con el asistente de la dirección para que se hiciera más rápido el proceso. Y al final de esa guardia yo me acuerdo que quedé así destrozado, como todo R1, y además con el autoestima hasta el suelo después del pase de visita, ¿no? Pero a pesar de eso, yo salí de esa guardia sintiéndome muy, muy bien, satisfecho con lo que yo había hecho por esa intervención que nadie se enteró después, porque no se quedó en urgencias. Así como la diagnosticamos y la identificamos, así pasó a ginecología y así pasó a su laparotomía exploradora. Entonces no se quedó en urgencias. Entonces de ese paciente se enteraron 2 o 3 médicos adscritos de ahí de urgencias, pero nadie más. Entonces nadie supo realmente eso que habíamos hecho. Entonces no había como que algo que nos felicitara, ¿no? Por eso que habíamos realizado. Y así muchas otras cosas, muchos otros casos que termina la guardia y dices, bueno, esta guardia valió la pena por esto, ¿no? Porque hice esto y me sentí a gusto conmigo mismo, y eso es lo que pues me hace seguir, ¿no? En esta parte de la medicina, ¿no? Y yo creo que es muy, muy válido, porque finalmente sí puede sonar muy romántico, como dijiste, ¿no? Exacto. Buscas la sonrisa del paciente, pero yo creo que eso es algo secundario, porque en realidad lo que estás buscando es tú estar bien para poder estar bien y darle lo mejor de ti finalmente a tu trabajo y a quien hace tu trabajo, que son los pacientes, ¿no? Justo escribe Miriam del Callejo. Dice: mi reconocimiento a los médicos que trabajan con ética y profesionalismo. Y sí, de verdad, reconocimiento a todos mis colegas profesionales de la salud, y sobre todo también aquí al doctor Yasef Antunes, porque él de verdad es un médico que es incansable. Compartimos muchas cosas en conjunto, muchos gustos, muchos pacientes,
muchas historias por ahí. En el COVID les platicaremos una. Yo digo que es buen momento que lo platiquemos. Sí, sí. El tema del ultrasonido. ¿Por qué te apasiona tanto el ultrasonido, amigo? Mira, eso fue algo muy curioso porque para hacer como un background de eso, cuando yo entré a la carrera de medicina, yo entré con una inquietud por hacer investigación y publicar. Y eso viene porque antes de entrar a medicina, yo estuve un año estudiando la carrera de nutrición. De hecho, aquí en la Colonia del Valle, cerquita por Tlacoquemecatl y Amores. Quiero decirles, el doctor Antúnez ha publicado, ¿cuántos llevas? ¿Cuántos artículos Hasta publicados tienes? 19 artículos. 19 artículos publicados, y él fue parte, con esto se los digo de verdad con muchísimo orgullo, somos parte, me invitó a participar en este estudio, publicamos, o él como autor principal, el primer artículo, yo creo que a nivel internacional. Fue el primer reporte, ¿no? Así es. De síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría relacionado a COVID. Y ha sido el parteaguas de muchos otros estudios, de muchas otras publicaciones que se han hecho. Este estudio fue un grupo latinoamericano y se publicó con bombo y platillo. Lo digo con bombo y platillo porque se publicó, pero ha generado un impacto que ha sido referencia, no sé de cuántos me estabas diciendo el otro día, artículos publicados hasta hoy para este tema. Pues las citas de ese artículo, pues hasta donde yo le revisé van en 111. Que son un montón de citas. Y aparece citado, aparte de los artículos originales de otros autores, aparecen guías internacionales para el diagnóstico y tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, el PIMS. Pero, pues sí, ese fue un ¿quieres que lo adelantemos o nos esperamos? No, dale. Pues ese... para dar todo el antecedente de cómo llegamos a escribir ese artículo, ¿no? Que fue muy, muy interesante. Lo del ultrasonido, pues entré yo con esa inquietud a medicina. O sea, yo sabía en medicina que iba a ser algo que iba a marcar una diferencia en la medicina. Así es como entré. No es como me encuentro ahorita, pero así es como entré. Con la idea, ¿no? De que iba yo a hacer algo que iba a marcar algo en la medicina. ¿Qué iba a hacer? No tenía idea. Porque yo, de entrada, yo no soy un estudiante, o nunca fui un estudiante pues brillante, ¿no? Yo no era el estudiante que sacaba 10 o que sacaba 9 y que estaba en el cuadro de honor. Yo nunca fui ese tipo de estudiante. Nunca fui destacado en eso, ¿no? Destaqué en otras cosas, en deporte, en otro tipo de actividades, pero como estudiante nunca, ¿no? Pero pues algo pasó cuando llegué a medicina que me empezó a gustar el estudio, la ciencia, el conocimiento, y tampoco fue una diferencia porque tampoco fui un alumno brillante, ¿no? La verdad es que cuando yo llegaba al Buena me dijeron, ¿por qué vienes con un promedio tan mediocre, no? Un promedio de 8.1. Entonces nunca fue esa el perfil, ¿no? Pero sí con esa inquietud. Entonces, de alguna manera, desde el primer año de medicina me topé con un tema muy interesante que era la banda miocárdica de Francisco Torrent Wasp, el que hablaba de la estructura y la anatomía de las fibras musculares en el corazón. Y eso fue lo que me llevó a conocer o a involucrarme en el ultrasonido, principalmente en el ecocardiograma, porque tuve la oportunidad o más bien los estudios científicos me llevaban hacia esa parte. Todo lo que yo leía acerca de ese tema en su momento iba enfocado hacia el ecocardiograma. Y conocí a un médico venezolano, el doctor Alberto Sosa Olavarría, que él es un ecocardiografista fetal, es perinatólogo, es una eminencia en el ramo. Y él pues descubrió lo que yo estaba haciendo y me invitó de alguna manera a participar en lo mismo que él estaba haciendo, que era el estudio del corazón, pero él en corazones fetales y yo en el corazón adulto. Y como él es ecocardiografista y está involucrado en médicos ecografistas, tanto ecografistas generales como ecografistas que están especializados en la medicina perinatal, pues me involucré al ultrasonido sin querer. Entonces los primeros congresos a los que yo fui a escucharlo o a compartir alguna charla acerca de la estructura del corazón tenían totalmente un enfoque al ultrasonido, ¿no? Y yo estaba en ese entonces, te estoy hablando de 2013, y pensaba que el ultrasonido únicamente era para ver mujeres embarazadas, ¿no?
Ese era mi ¿Qué es lo que pensamos? Todo el mundo, idea, ¿no? Sí, Hacemos, asociamos ultrasonido con embarazo. Así es. Y entonces me di cuenta en esos congresos que podías ver el corazón del feto, podías ver la placenta del feto, evaluar todo lo que tiene que ver con el embarazo, y después que podías también diagnosticar otro tipo de patologías más allá de la vesícula, del apéndice, ¿no? Que podías hacer cosas muy interesantes, elastografía y podías valorar los riñones y, o sea, se me empezó a abrir el mundo, ¿no? En el ultrasonido, y vi que tenía como muchísimas posibilidades, muchísimas aplicaciones. Y de tanto ir a esos congresos a compartir este tema de cardiología o anatomía cardíaca, pues me fui empapando del ultrasonido, que me fue gustando tanto. Y cuando empecé a involucrarme en el ultrasonido de urgencias, vi que ahí tenía un nicho muy específico, el ultrasonido para valorar tórax, pulmón, abdomen, toda la hemodinamia para ver si un paciente estaba con sobrecarga de volumen o no, todo lo que se involucra con el ecocardiograma para cardiología, y pues se me abrió un mundo de posibilidades ahí. Entonces fue un momento en el que dije, pues creo que esto merece un entrenamiento. Y antes de decidirme incluso ser médico de urgencias, pues tomé esta capacitación como médico ultrasonografista, como médico en todos los diplomados, pues que hablaban acerca de medicina de urgencias y todo lo relacionado, y pues de ahí empezó toda esta historia. Y para llegar a la parte del COVID, empezaba la pandemia y yo estaba trabajando en el aeropuerto. Entonces, ¿dónde entró COVID a México? Pues entró por el aeropuerto. Entonces, tenía un ultrasonido que ingresábamos al aeropuerto, y era la primera línea en la que nosotros evaluábamos un paciente con disnea, porque hubo varias ocasiones en las que ya iniciaba la pandemia y todavía sin casos aquí en México, se notificaba vía algo que se llama en el aeropuerto como CCO, que es el centro de control del aeropuerto, que está radiado a todas las instalaciones del aeropuerto, y nos avisaban desde torre de control, ¿sabes qué? Va a llegar un paciente de un vuelo de conexión, me acuerdo uno que venía de Miami, va a llegar a la terminal tal, a la posición tal, y dicen que no puede respirar. Ok, entonces ya movíamos la ambulancia, nos llevamos todo el equipo, nos deteníamos en la posición que nos habían indicado, y así como aterrizaba el avión, así se abría la puerta y ya estábamos ingresando nosotros, ¿no? Para hacer la valoración. Y me acuerdo mucho de un paciente que venía con disnea, o sea, le faltaba el aire, estertores, y no se escuchaba bien los pulmones en las bases, y lo subimos a la ambulancia, y lo primero, pues ultrasonido, ¿no? Le hacemos un ultrasonido de pulmón, y como estaba empezando todo esto de COVID, pues había la duda, ¿no? De cómo hacíamos un diagnóstico oportuno o antes de tener una prueba, o qué sospechas ecográficas nos daba las lesiones que tenía en el pulmón para saber si era sospechoso a COVID o no. Entonces, de este par de pacientes que fueron los primeros que vimos que eran relacionados a disnea, que afortunadamente sus dos salieron negativos para COVID. Uno, posteriormente lo trasladamos en el helicóptero a su ciudad de origen, lo sacamos de aquí de la ciudad, y el otro, pues ya le dimos seguimiento y prueba negativa, ¿no? Pero posteriormente, pues nació esa duda, ¿no? ¿Cómo podría ayudarnos el ultrasonido a diagnosticar el COVID? Y te estoy hablando de enero, febrero, por ahí de marzo, más o menos, cuando empezamos esta búsqueda. Y di con un médico italiano, que es el doctor Danilo Bonsenso, con el que escribimos este artículo y toda la serie. Y le preguntaba yo, oye, aquí en México apenas está iniciando esto, todavía no hay fallecidos, pero me gustaría que compartieras tu experiencia y podamos hacer una colaboración para el uso del ultrasonido en COVID. Y lo primero que yo escribí era un artículo acerca de la utilidad del ultrasonido en el punto de atención para el diagnóstico de COVID. Y el primer paciente que vimos positivo, que también fue captado ahí en el aeropuerto, describía, así parecía como un libro, ¿no? Bueno, no había un libro todavía escrito en ese entonces, pero describía las lesiones que el doctor Danilo me había platicado, y habíamos tenido este intercambio de ideas de qué era lo que él había encontrado y qué es lo que probablemente yo tenía que encontrar, ¿no? Y encontramos todas estas lesiones que eran relacionadas a COVID, ¿no? Que la pleura estaba irregular, había ruptura de la pleura, líquido en el pulmón, o sea, edema intersticial o edema alveolar, las famosas líneas B, y todos estos datos. Y fue que lo publicamos en la revista Medicina Intensiva, y desconozco, no tengo el dato, a lo mejor
pudiera exagerar, pero probablemente es de las primeras publicaciones que se describen en México acerca de las lesiones que causa el COVID en pulmón. Y a partir de ahí, pues nos empezamos a involucrar más, generamos un triage ecográfico extrahospitalario para el diagnóstico de COVID y la toma de decisiones. Y de ahí nos llevó hacia la pediatría, porque pues él es pediatra, él es infectólogo pediatra y justamente cuando yo lo conocí estaba él haciendo un doctorado en ciencias médicas. Y él me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un reporte de COVID y PIMS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, para América Latina? Porque nosotros, o sea, su grupo de él ya lo había publicado en Europa y me dijo, es que en las publicaciones a nivel América Latina no hay nada. Entonces, ¿tienes tú la oportunidad de conseguir esos datos? Y pues yo le dije, bueno, yo no soy pediatra, yo veo muy pocos niños, pero sí tengo la oportunidad de buscar quién tenga esos pacientes. Podemos hacer un grupo de estudio, recolectar los casos, hacemos un análisis multinacional, interinstitucional, y pues captamos casos. Y así fue como publicamos primero una llamada a la acción para reclutar a médicos que vieran pacientes pediátricos, y así es como llegamos contigo, que tú veías una gran cantidad de pacientes pediátricos con COVID leve y moderado. Y así nos fuimos con América Latina, así con Colombia, Brasil, Argentina, Chile. Alguien que dio muchos casos fue la doctora Adriana Yoc Corrales, Costa Rica, dio muchísimos casos también para COVID. Y hicimos un trabajo multidisciplinario y se publicó y fue el primer reporte del comportamiento a nivel región de América Latina del PIMS. Y me acuerdo que en ese entonces, en esa primera publicación, reunimos 550 casos, después se hicieron 990, después 1500 casos igual de América Latina y todo lo demás que se dio, el uso de antibióticos, el uso o la sospecha de apendicitis, o las lesiones pulmonares, ¿no?, que se relacionaban a COVID. Y así fue como llegamos a esa colaboración interoceánica. No, pues estuvo increíble, la verdad, esa experiencia con ese artículo, y pues tan es así que sigue estando a la vanguardia y sigue siendo un artículo de referencia para el tema de esta condición en los pacientes pediátricos. Y ahorita platicabas justo de los aviones, platicabas justo de cuando tenías que ir al avión. ¿Por qué hiciste medicina aérea? ¿Por qué coincidimos en algún momento en la fundación trasladando pacientes en estado crítico en avioneta y en helicóptero? Bueno, avioneta no, en un avión chiquito. En un little jet, yeah. Pues fíjate, cuando yo estuve ahí en el batallón de infantería, tenían los cascos de los helicópteros, ¿no? Y ahí había ciertas prácticas de habilidades para acercarte al helicóptero o cómo entrar, o bajarte de él, ¿no? Pero fue, digamos, el único contacto que tuve, o sea, fue muy, muy pobre. Pero, pues, ver al helicóptero, ver la aeronave y todo eso, pues, hacía muy interesante. Cuando llegué al internado y empecé a realmente involucrarme en esos pacientes que llegaban del helicóptero y acompañar al residente o al adscrito a recibir al paciente que bajaba del relámpago, que bajaba del helicóptero, y pues ver la patología que tenía, atenderla o ayudar, porque pues realmente no estás involucrado 100% en la atención cuando eres interno. Pero pues ya se me hacía algo muy interesante, ¿no? Ver la aeronave y pues todo eso que lo involucraba, ¿no? Era bastante interesante. Y dije, pues yo quiero hacer esto, ¿no? En algún momento quiero hacer esto. Entonces entramos a este diplomado, posteriormente se lanzó la convocatoria, o de estar buscando a dónde pertenecer a un equipo de medicina aérea, pues aparece la fundación, me apareció en redes sociales, mandé un mensaje, busqué, se hizo la convocatoria para reclutamiento y pues ahí fui sin conocer a nadie, sin saber ahí fue donde nos conocimos. Nada de las personas que estaban involucradas, porque generalmente en la medicina prehospitalaria, pues el mundo es tan chiquito que se conoce, ¿no? Entre cada uno de los profesionales, ¿no? Y pues no fue la excepción conmigo. Yo no conocía prácticamente a nadie involucrado ahí. Y ahí fue donde nos conocimos, y ahí fue donde pues empezamos los traslados, las emergencias, que me acuerdo de uno muy interesante que fuimos, creo que a Huamantla. Bajamos 2 helicópteros. Y fuimos por un paciente con un PAF en tórax.
Una herida de arma de fuego en el tórax. Ajá. Y creo que era la hija de ese señor, de ese paciente, que tenía uno, pero en cráneo, pero nunca entró, que se quedó ahí como alojado en el cráneo de una manera muy curiosa. Que bajamos 2 helicópteros y los trajimos los pacientes aquí a la Ciudad de México. Y pues es algo muy padre, es algo que indudablemente quiero regresar cuando termine esta parte de la medicina de urgencias y seguir ahí. El tema de medicina aérea, que es de verdad interesante y de sobremanera completamente diferente a lo que uno como médico piensa que se puede hacer, porque a esa altura la presión cambia, las atmósferas cambian, la gravedad cambia y evidentemente los pacientes se deben de tratar de manera diferente. Sí, el tipo de condiciones que tienes en el aire son diferentes. La medicina, la fisiología de vuelo te modifica las condiciones normales o esperadas. Y el beneficio que le trae a los pacientes el hecho de volarlos o de trasladarlos por vía aérea, pues te acorta, ya sabes, el tiempo de atención. Sí, no es lo mismo traer un paciente de Aguascalientes por carretera que te tardas 6 horas a traerlo en un avión que te tardas 45 minutos, ¿no? Helicóptero, sí, claro. Y está padre todo ese ambiente y pues lo que involucra, ¿no? Conocer la aeronave o las máquinas, ¿no? Como le decimos. Sí. ¿En qué máquina vas, no? Pues voy en AS-355, ¿no? Y obviamente el equipo o los juguetes que llevas ahí arriba, ¿no? El equipo electromédico también es pues muy interesante su manejo. Su aplicabilidad también, ajá. Sí, claro. Y conocer pues qué pacientes llevas o no, que prácticamente son muy poquitas las contraindicaciones para volar a un paciente, pero pues conocerlas, ¿no? Cuáles son, por ejemplo, un neumotórax, ¿no? No lo puedes volar porque si lo vuelas, sí, no, lo revientas. Esta condición de gases te hace que incremente la presión y si tiene un neumotórax simple, pues lo vuelves a tensión, ¿no? Sí. Creo que es algo también satisfactorio el hecho de hacer esta práctica de medicina aérea. Que algo también me pasó muy curioso apenas ahí en el hospital, porque recibimos un paciente que lo trajo, me parece que el CRUM, lo llevó al hospital y lo llevan, nos lo presentaron como una hipoglicemia. El CRUM es la Cruz Verde. Sí. ¿No? Para que la gente sepa. El Centro Regulador de Urgencias Médicas, ajá. Y nos lo llevaron como una hipoglicemia remitida, ¿no? Y cuando nosotros le tomamos la glucosa capilar, así por el glucómetro, tenía 450 de glucosa, ¿no? Y le tomamos la glucosa central y tenía 598 de glucosa, entonces pues se nos hacía mucho ruido, ¿no? ¿Cuál hipoglicemia, no? Y ya bueno, para no hacer largo el asunto, pues tenía un estado hiperosmolar el paciente. Y a la entrega de guardia, pues llega el médico que es poco agradable para recibirte la guardia y me pregunta, ¿no? Que por qué le habíamos dado el diagnóstico de estado hiperosmolar, ¿no? Y le digo, pues es que en ningún momento a nosotros nos constó que realmente haya hecho una hipoglicemia, no nos consta que realmente pues haya sido el manejo, ¿no? La condición inicial no nos consta porque durante la reanimación que le estuvimos dando, pues como que no indicaban los datos hacia una hipoglicemia, ¿no? Nos daban más hacia el otro. Entonces probablemente no reflejaba la realidad, la forma en cómo nos presentaron al paciente. Pues ¿cuál es tu experiencia en medicina extrahospitalaria? No, pues 4 años acá, 4 años. Ah, sí, ¿qué hacías? No, pues estaba como médico de vuelo, hacía aeromedicina, ¿no? Y pues ya me acabaron ahí en la entrega de guardia, ya mejor. Ya no digo nada. Pasa y se nos pasa el tiempo rapidísimo, prácticamente las 5 de la tarde con 55 minutos. Nos faltaron temas, nos faltó tiempo, nos faltó poder platicar de todo el tema de esta medicina de alta montaña. Cuéntanos en 30 segundos qué haces en la medicina de alta montaña. Pues la medicina de alta montaña es aquella que se relaciona con las grandes altitudes o las patologías que se presentan con las grandes altitudes, ¿no? Es el mal agudo de montaña, el edema agudo de pulmón o el edema cerebral relacionado a la altitud, que es precisamente uno de los objetivos de la Brigada de Rescate y Socorro Alpino de México, ¿no? Que es aquella organización no gubernamental que no recibe ningún financiamiento y que es prácticamente 100% altruista, que se encuentra en todas las altas montañas de México resguardando a los montañistas o senderistas que van al Popocatépetl. Bueno, además hay algunos que van para allá, pero no los vamos y no los rescatamos porque no se puede.
pero al Iztaccíhuatl, al Nevado de Colima, al Citlaltépetl, que es el Pico de Orizaba, al Nevado de Toluca. Entonces la Brigada de Rescate y Socorro Alpino pues está en todas esas montañas con todos los especialistas en rescate vertical, rescate de alta montaña y el personal paramédico pues que está involucrado en la medicina de montaña, en prevenir, tratar todo este tipo de patologías que se relacionan con la alta montaña, ¿no? Y ahí estamos nosotros en la brigada. Yo estoy como el jefe médico, digamos, a nivel nacional, porque la brigada tiene una presencia a nivel nacional en todas las montañas del país, las altas montañas del país, y prácticamente soy ese enlace de la dirección médica entre alguna intervención crítica en algún paciente que se presente con este tipo de condiciones, ¿no? Tratamos de hacerlo de manera lo más objetiva que se pueda para poder hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento si es que se requiere en algún paciente con alguna patología en alta montaña, ¿no? Lo más común pues es ver aquellos pacientes que tienen el mal agudo de montaña o la hipoxia cerebral por incremento en la altitud, en donde pues se presentan con náuseas, dolor de cabeza, vómito, malestar general, y pues darle la atención o descenderlos, o todo lo relacionado al trauma, ¿no? El trauma en alta montaña también es todo un mundo completamente diferente, y se trata completamente diferente el trauma en alta montaña que el trauma pues a nivel de las calles. A nivel de las calles, ¿no? Claro. Y es pues un mundo muy interesante, es diferente, y los tiempos de atención pues también son allá prolongados, ¿no? Mucho tiempo bajar a un paciente. Sí, me imagino. Pues bueno, nos faltó tiempo, ya lo escucharon, él fue el doctor Yasef Antunes Montes. Le quiero entregar este reconocimiento, esta constancia, por su destacada participación en el programa La Radiografía. Le damos las gracias por ser parte de este proyecto y ser una gran influencia para el cuidado de la salud de todos y de todas. La mejor medicina de todos es enseñarle a alguien cómo no necesitarla. Así que, mi querido doctor, 28 de septiembre, para que lo pongas en tus reconocimientos. Sí. Y para terminar rápido, Cha, si me pasas la última parte del programa para poder dejar la reflexión final. Mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega. Pues bueno, ya lo escucharon, él fue el doctor Yasef Antunes Montes, y justo quiero dejarles esta reflexión que dice: la vida está escrita con letra de médico. Así que, mi querido doctor, gracias de verdad por estar aquí. Mi querido amigo, colega y sobre todo, pues parte del equipo también de lo que hacemos. Gracias por estar acá, gracias por tu esfuerzo, gracias por todo tu trabajo y de verdad un reconocimiento en nombre de todos los que hacemos este programa, La Radiografía, para ti y por todo el esfuerzo que haces. Enhorabuena y gracias por estar acá. Pues muchas gracias, amigo, y igual a todo tu auditorio. Qué bueno que hagas cosas así. Un abrazo. Pues ahí seguiremos colaborando en lo que se venga. Perfecto, serás súper bienvenido siempre. Y bueno, yo me despido de ustedes para dejar paso al siguiente programa, que más es posible, no se lo pierdan, con Katia Castelo. Va a tener un tema bien importante. Los invito a que sigan en la frecuencia y en las emisiones que tiene Caldero Radio para todos ustedes. Y yo me despido. El próximo miércoles vamos a estar también con el doctor Guillermo Fonserrada. Vamos a platicar de quemaduras. Él es un mexicano que está en Galveston, en Texas. Él es médico cirujano general y vamos a platicar justo de todo el tema de quemaduras. Así que los invito para que la próxima semana nos acompañen en punto de las 5 de la tarde. Me despido de todos ustedes. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Hoy termina la radiografía. El doctor Lavariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde